Ya listo, ya estoy grabando. A ver, primero que nada, bueno, ya me presenté, soy Sebastián Ballini y vengo a impartir este repaso general. Ya, déjenme ver si puedo proyectarlas, que no sé si las puedo proyectar. Mm, ya, bueno, a ver, primero hablando de lo que va a ser la primera semana de química, vi que les cambiaron el syllabus, así que en estas diapositivas ya son de ciclos pasados y voy a tratar de explicar un poco de acuerdo a su syllabus. Ya. En estas diapositivas yo hablaba de lo que era la materia, ya que en esa entra lo que son las sustancias puras y las mezclas, pero cuando hablamos de su syllabus habla de lo que son elementos y compuestos. Ya. Ya. Eh, Principalmente tenemos que empezar con lo que son los elementos, que los elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples mediante reacciones químicas ordinarias. ¿Ya? Cada elemento está compuesto por átomos de un solo tipo, y cada uno se representa en la tabla periódica con un símbolo único, como puede ser la H para hidrógeno, la O para oxígeno bueno, también está Na para sodio. ¿Ya? De ahí, hablando de eso, los elementos se pueden clasificar en lo que van a ser metales, no metales y metaloides. ¿Ya? Cada uno con características distintivas, como por ejemplo los metales como el hierro, que es Fe, y el cobre, que es Cu, ya son buenos conductores de calor y electricidad, que son cosas que van a ver en la segunda semana y tercera semana. ¿Ya? Estos son maleables y dúctiles y tienen un brillo característico. Mientras tanto, los no metales, como puede ser el oxígeno y el nitrógeno, son generalmente malos conductores de calor y electricidad y pueden ser gases, líquidos o sólidos frágiles a temperatura ambiente. Los metaloides, como puede ser el silicio, que es Si, y el boro, que es solo una B, tienen propiedades intermedias entre lo que son los metales y no metales. ¿Ya? Bueno, de ahí también tenemos por otro lado lo que son los compuestos, que son sustancias puras formadas por la combinación química de dos o más elementos en proporciones fijas. Los átomos en los compuestos están unidos por enlaces químicos y sus propiedades son diferentes de las de los elementos que los componen. Por ejemplo, el agua, que es H2O. ¿Qué significa eso? Que es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno. Específicamente una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Aunque el hidrógeno y el oxígeno son gases a temperatura ambiente, el agua es un líquido vital para lo que es la vida. ¿Ya? Otro ejemplo es, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es NaCl, ya que es comúnmente conocido como sal de mesa, ya que es un compuesto formado por sodio, un metal altamente reactivo, eh, y cloro, un gas tóxico. Sin embargo, juntos forman una sustancia esencial para la vida humana, que termina siendo el cloruro de sodio. Ahora, cuando hablamos de lo que son como tal, sustancias puras y mezclas, ya, que aquí los tengo separados, sustancias puras y mezclas, ya, vamos a más que nada profundizar en lo que son estas cosas, o sea, las sustancias puras y las mezclas. Ya, las sustancias puras son materiales con una composición fija y propiedades específicas. Pueden ser elementos como el oro, o sea, el oro puro, 24 quilates, que es Au, o compuestos como puede ser el dióxido de carbono, que es CO2. Ya, estas sustancias tienen características físicas y químicas uniformes en toda su extensión. Por ejemplo, el agua pura siempre hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar y tiene una densidad aproximadamente de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ya? Las sustancias puras se dividen en lo que van a ser elementos y compuestos. Ya, los elementos, como había mencionado antes, ejemplos, está el oro, mercurio, cloro. ¿Ya? Y compuestos, dióxido de carbono, sal, agua, CO2, ¿ya? Eh, el cloruro de sodio y H2O. Eso hablando de sustancias puras. ¿Ya? Ahora hablando de mezclas.
Ya, estas son combinaciones de dos o más sustancias que no están químicamente unidas y pueden ser separadas por métodos físicos o químicos. Existen dos tipos principales de mezclas, lo que van a ser las homogéneas y las heterogéneas. Las mezclas homogéneas, o también conocidas como soluciones, tienen una composición uniforme en toda su extensión. Un ejemplo es una solución de azúcar en agua. Una vez que el azúcar se disuelve en el agua, la mezcla es uniforme y no se pueden distinguir los componentes a simple vista. Como puede ser, por ejemplo, la Coca-Cola, que tiene varios componentes, ya el oxígeno, que bueno, O2, ya, o la lava, que es tierra fundida o metales fundidos, son mezclas homogéneas. Mientras tanto, cuando hablamos de las mezclas heterogéneas, tienen una composición no uniforme y sus componentes, eh, no uniforme, bueno, y sus componentes son fácilmente distinguibles. Un ejemplo es, por ejemplo, una ensalada donde podemos identificar visualmente ya las diferentes partes como la lechuga, los tomates y los pepinos, así. Bueno, otro ejemplo puede ser una mezcla, puede ser eh, la mezcla de agua y aceite. ¿Ya? Es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Otra mezcla puede ser perfectamente el encebollado. Que le metes pescado, le metes cebolla, le metes yuca, ya, etcétera. Ahora hablando de la tabla periódica, esto puede ser un poquito extenso y un poquito pesado, pero voy a tratar de resumirlo y darles lo esencial. ¿Ya? Cuando hablamos de que la tabla periódica de los elementos es que es una herramienta fundamental en lo que es la química, ya que esta organiza todo lo que son los elementos químicos conocidos de manera que se puedan identificar patrones y tendencias en sus propiedades. Esa disposición, la que están viendo en pantalla, ya permite a todo el mundo lo que es predecir el comportamiento de los elementos y sus compuestos ante distintas reacciones o mezclas. Ahora hablando un poquito de historia de lo que es la tabla periódica, es que la tabla periódica moderna, o sea, la actual, tiene sus raíces en lo que son el trabajo de Dmitri Mendeleev, ¿ya? Que fue un químico ruso que en 1869 propuso una versión inicial basada en las propiedades físicas y químicas de los elementos. Mendeleev dejó espacios en su tabla para elementos que aún no se habían descubierto y predijo sus propiedades con sorprendente precisión, ya que son los elementos que tenemos actualmente. Bueno, la capacidad de la tabla que él creó para acomodar nuevos elementos y predecir sus propiedades fue una de las mayores validaciones de su momento y hasta la actualidad sigue siendo de gran utilidad para muchas carreras y es muy importante para lo que es medicina. De ahí cuando hablamos de lo que es la estructura de la tabla periódica, es que la tabla periódica está organizada en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos o familias. Cada elemento está colocado en una celda específica según su número atómico, que es el número de protones en el núcleo de un átomo de ese elemento. Puede ver aquí, masa atómica, número atómico, el símbolo químico, el nombre. Ya, y aquí vamos a ver los grupos, periodos. Ya. Hablando principalmente de los periodos, es que hay 7 periodos en la tabla periódica. A medida que se avanza de izquierda a derecha a lo largo de un periodo, aumenta el número atómico y generalmente se observa un aumento en la electronegatividad y una disminución en el radio atómico. De ahí cuando hablamos de los grupos, ya vamos a tener el grupo uno que son los metales alcalinos, que incluyen elementos como puede ser el litio, que es Li, sodio, Na y potasio, que es la K. Ya. Que son, eh, que son altamente reactivos, especialmente con el agua, y tienen un símbolo, un solo electrón en su capa de valencia. Ya de ahí hablando del grupo 2 que tenemos los metales alcalino-térreos, ya estos incluyen elementos como puede ser el magnesio, que es Mg, y el calcio, que es Ca. Estos son menos reactivos que los metales alcalinos y tienen dos electrones en su capa de valencia. Ahí ya puedes ver un patrón. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del grupo, por ejemplo, 17, que estamos hablando de los halógenos, esos incluyen elementos como puede ser el flúor, que es F, el cloro, que es Cl, y el bromo, que es Br.
Estos en cambio son altamente reactivos y tienen 7 electrones en su capa de valencia. De ahí hablamos del grupo 18, que son los gases nobles, como lo pueden ver acá. Ya. Estos incluyen elementos como puede ser el helio, que es He, el neón, Ne, y el argón, que es Ar, que son muy poco reactivos debido a su capa de valencia completa. Ahora, hablando de los bloques de la tabla de periódica, es que la tabla periódica también se puede dividir en bloques según la configuración electrónica de los elementos. Vamos a tener lo que va a ser el bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Ya el bloque S incluye los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. El bloque P incluye los elementos del grupo 3 al 18. Ese bloque tiene metales metaloides y no metales. El bloque D incluye los elementos de transición que van del grupo 3 al 12. Estos elementos son típicamente metálicos y muestran una gran variedad de estados de oxidación. Esto en realidad es generalidades, por no le tienen que parar mucha bola. Ya, de ahí hablando del bloque F, que incluye eh, los lantánidos y actínidos, ya que están separados del cuerpo principal de la tabla periódica. Eso estamos hablando de los de acá. Ya, porque estos elementos tienen electrones en los orbitales F y son conocidos por sus propiedades magnéticas y conductoras. O mejor dicho, son las tierras raras de la tabla periódica. Ahora, hablando de lo que son las tendencias periódicas, la tabla periódica revela varias tendencias en lo que son las propiedades de los elementos, como había explicado antes. Primero tenemos lo que es el radio atómico, que el radio atómico tiende a disminuir a medida que se avanza de izquierda a derecha a lo largo de su periodo debido a la mayor atracción nuclear. Sin embargo, aumenta a medida que se desciende en un grupo debido a la adición de capas electrónicas. De ahí tenemos la energía ionizante, la electronegatividad y la afinidad electrónica. Cuando hablamos de la energía ionizante o energía de ionización, ya es que es la energía requerida para remover un electrón de un átomo que aumenta a medida que se avanza de izquierda a derecha. A lo largo de un periodo disminuye al descender en un grupo. Esto se debe a que ay, perdón, a que, me perdí, a que los elementos están firmemente ligados a medida que se aumentan a la carga nuclear efectiva. De ahí cuando hablamos de la electronegatividad es que tenemos que la tendencia de un átomo a traer electrones en un enlace químico también aumenta a medida que se avanza de izquierda a derecha. A lo largo de un periodo disminuye al descender en un grupo. Esto está relacionado con lo que es la energía de ionización y la afinidad electrónica. De ahí cuando hablamos de lo que es la afinidad electrónica, bueno, aquí lo tenía separado. Cuando hablamos de lo que es la afinidad electrónica, es que es la cantidad de energía liberada cuando un átomo acepta un electrón, que tienden a ser más negativas a medida que se avanza de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y menos negativa al descender en el grupo. Eh, a ver, sí, igual todas las diapositivas se los voy a pasar porque les quiero hablar de lo que va a ser los enlaces. Ya. Vamos a contar con distintos tipos de enlaces. Voy a empezar hablando de lo que va a ser los enlaces iónicos. Ya, dame un segundo para tomar agua porque estoy bastante enfermo. Ahora, eh, primero, ¿qué es un enlace iónico? Un enlace iónico, este se forma cuando un átomo cede uno o más electrones a otro átomo, resultando en la formación de iones positivos y negativos que se atraen entre sí debido a sus cargas opuestas. Eh, este tipo de enlaces es común entre los metales y los no metales. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, lo ven acá, ya el sodio Na cede un electrón al cloro, ACl. Como resultado, el sodio se convierte en un ion positivo, Na positivo, y el cloro en un ion negativo, Cl negativo. La atracción de electrostática entre los iones de cargas opuestas forma el enlace iónico. Ya, los compuestos iónicos suelen tener un punto de fusión y ebullición altos debido a la fuerte atracción entre los iones. Además, en estado sólido, los compuestos iónicos forman estructuras cristalinas, ordenadas y rígidas. Ay, bueno, también se habla de que esos compuestos son generalmente solubles en agua.
puede ser la sal, el azúcar, ya que estos al disolverse los iones se separan y son rodeados por moléculas de agua, permitiendo que la solución conduzca electricidad. Ya, eso es lo que ocurre cuando disolvemos la sal de mesa en agua. Ya creamos una solución que puede conducir electricidad, conocido como electrolito. De ahí hablando de lo que van a ser los enlaces covalentes, ¿ya? Siendo que los enlaces covalentes, este tipo de enlaces ocurren cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Los enlaces covalentes se forman principalmente entre no metales. Por ejemplo, la molécula de agua es un ejemplo clásico, donde el oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno. ¿Ya? De ahí existen diferentes tipos de enlaces covalentes. Un enlace simple implica la compartición de un par de electrones, como en la molécula de cloro, que es Cl2. ¿Ya? Que es un enlace doble, implica la compartición de dos pares de electrones, como en la molécula de oxígeno, que es O2. De ahí tenemos un enlace triple que implica espérate, creo que sí tengo acá. Ajá. Eh, A ver, el enlace triple, que es lo que implica la compartición de tres pares de electrones como en la molécula de nitrógeno, que es N2. ¿Ya? De ahí los enlaces covalentes pueden ser polares y no polares. Los tengo, aquí está. Polares y no polares. En un enlace covalente polar, los electrones no se comparten equitativamente debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos involucrados. Esto resulta en una distribución desigual de la carga eléctrica, como en el agua, H2O, donde el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, creando un dipolo, que es un enlace covalente no polar. Los electrones se comparten equitativamente, como en la molécula de hidrógeno, H2. De ahí, hablando de lo que son los puentes de hidrógeno, ya es que estos finalmente, se habla de que los puentes de hidrógeno son interacciones dipolo-dipolo, que ocurren entre un átomo de hidrógeno unido a un átomo altamente electronegativo, como el oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Ya? Y otro átomo electronegativo en una molécula diferente, aunque los puentes de hidrógeno no son tan fuertes como los enlaces covalentes o iónicos. ¿Ya? Son fundamentalmente para propiedades físicas y químicas de las sustancias. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno son responsables de la alta cohesión y tensión superficial del agua. Eso explica por qué el agua forma gotas y por qué ciertos insectos pueden caminar sobre su superficie. ¿Ya? Los puentes de hidrógeno también son cruciales en lo que es la estructura del ADN, eso lo van a ver más adelante, donde mantienen unidas las dos hebras de la doble hélice mediante la formación de enlaces entre las bases nitrogenadas. Además, los puentes de hidrógeno juegan un papel esencial en lo que es la estructura y función de las proteínas. Las interacciones de puentes de hidrógeno contribuyen también a la formación tridimensional de las proteínas, que esto es principalmente lo vital para la función biológica. ¿Ya? Como mencioné, esto fue una clase bastante rápida, fueron ¿qué? 20 minutos. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, saben que se las podemos contestar. Aunque igual les diría que lean estas clasificaciones que tengo en las diapositivas porque las suelen tomar, que es principalmente la diferenciación o clasificación de metales, no metales y metaloides, que aunque lo expliqué, ya esta tabla que les estoy mostrando es muy importante, porque se habla que los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, son maleables y dúctiles, y sus puntos de fusión y ebullición son altos y al reaccionar ceden sus electrones. Ya. De ahí los metaloides que conducen la electricidad en ciertas condiciones, la mayoría no son maleables ni dúctiles y sus puntos de fusión y ebullición son medios. Al reaccionar se pueden comportar como metales o no metales. De ahí tenemos los no metales, que son malos conductores del calor y la electricidad, no son maleables ni dúctiles. Sus puntos de fusión y ebullición son bajos y al reaccionar comparten o aceptan electrones. Ya. Eso fue más que nada la primera semana de una forma rápida y sencilla. Ya, cualquier duda que tengan, saben que estoy aquí para ayudarlos y igual pueden preguntar por el grupo.
Por parte de Independiente estamos muy a gusto de poderlos ayudar.